mundo de Sofía, capítulo número 13. El destino, parte 1. El adivino intenta interpretar algo que en la realidad no está nada claro. Sofía había estado vigilando la puerta de la verja del jardín mientras leía sobre Demócrito. Para asegurarse, decidió no obstante darse una vuelta por la puerta. Al abrir la puerta exterior, descubrió un sobrecito blanco fuera en la escalera, y en el sobre ponía Sofía Amundsen, de modo que la había engañado justo ese día, cuando con tanto celo había vigilado el buzón. El filósofo misterioso se había acercado a la casa a escondidas desde otro lado y simplemente había puesto la carta sobre la escalera antes de darse a la fuga otra vez. ¡Demonios! ¿Cómo podía saber que Sofía iba a estar vigilando el buzón justamente ese día? La habría visto él o ella en la ventana. Al menos se alegraba de haber salvado el sobre antes de que su madre llegara a casa. Sofía volvió a su cuarto y abrió allí la carta. El sobre blanco estaba un poco mojado por los bordes. Además, tenía un par de profundos cortes. ¿Por qué? No había llovido en varios días. En la notita ponía: ¿crees en el destino? ¿Son las enfermedades un castigo divino? ¿Cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha de la historia? Que si creía en el destino, no estaba muy segura, pero conocía mucha gente que sí creía. Varias amigas de clases, por ejemplo, leían sus horóscopos en las revistas. Si creían en la astrología, también también creerían en el destino, ya que los astrólogos pensaban que la situación de las estrellas en el firmamento podían decir algo sobre la vida de las personas en la Tierra. Si se creía que un gato negro que cruzaba el camino significaba mala suerte, entonces también se creería en el destino, pensaba Sofía. Cuanto más pensaba en ello, más ejemplos le salían de la fe en el destino. ¿Por qué se decía toca madera, por ejemplo? ¿Y por qué martes 13 era un día de mala suerte? Sofía había oído decir que muchos hoteles se saltaban el número 13 para las habitaciones. Se deberá a que a fin de cuentas habían muchas personas supersticiosas. Superstición, por cierto, no es una palabra extraña. Si creías en el cristianismo o en el islam se llamaba fe, pero si creías en la astrología o en martes y 13, entonces se convertía enseguida en una superstición. ¿Quién tiene derecho a llamar superstición a la fe de otras personas? Por lo menos Sofía estaba segura de una cosa: Demócrito no había creído en el destino, era materialista, solo había creído en los átomos y en el espacio vacío. Sofía intentó pensar en las otras preguntas de la notita. ¿Son las enfermedades un castigo divino? Nadie creería eso hoy en día, pero de repente se acordó de que muchas personas pensaban que rezar a Dios ayudaba a curarse, así que creerían que Dios tenía algo que ver en las cuestiones de quién estaba sano y quién estaba enfermo. La última pregunta le resultaba más difícil. Sofía jamás había pensado en que lo que dirigía el curso de la historia serían las personas, ¿no? Si fuera Dios o el destino, las personas no podían tener libre albedrío. El tema del libre albedrío le hizo pensar en otra cosa. ¿Por qué iba a tolerar que ese misterioso filósofo jugara con ella al escondite? ¿Por qué no podía ella escribirle una carta al filósofo? Seguro que ella o él dejaría un nuevo sobre grande en el buzón en el transcurso de la noche o en algún momento de la mañana siguiente. Entonces, ella dejaría una carta para el profesor de filosofía. Sofía se puso en marcha. Le resultaba muy difícil escribir a alguien a quien jamás había visto, ni siquiera sabía si era un hombre o una mujer.
tampoco si era joven o viejo, por lo que sabía incluso podría tratarse de una persona a la que ella conocía. En poco tiempo había redactado una pequeña carta. En ella decía: muy respetuoso filósofo, en esta casa se aprecia como sumo agrado su generoso curso de filosofía por correspondencia. Pero molesta no saber quién es usted. Le rogamos, por tanto, representarse con nombre completo. A cambio será invitado a entrar a tomar una taza de café con nosotros. Pero si se puede ser, cuando mi madre no esté en casa. Ella trabaja todos los días de 7:30 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Yo soy estudiante y tendré el mismo horario, pero excepto los jueves. Siempre estoy en casa a partir de las 2:15. Además, el café me sale muy bueno. Le doy gracias de anticipado. Saludos de su atenta alumna Sofía Amundsen, de 14 años. En la parte inferior de la hoja escribió: se ruega contestación. A Sofía le pareció que la carta era demasiado formal, pero no era fácil elegir las palabras cuando se escribía a una persona sin rostro. Metió la hoja en un sobre de color rosa y lo cerró por fuera. Escribió: al filósofo. El problema era cómo sacarlo fuera sin que su madre lo viera. Al mismo tiempo, tendría que mirar el buzón temprano a la mañana siguiente, antes de que llegara el periódico. Si no llegaba ningún envío durante la noche, tendría que volver a recoger el sobre de color rosa. ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado? Aquella noche, Sofía subió de pronto a su habitación a pesar de que era viernes. Su madre intentó tentarla con una pizza y una película policíaca, pero dijo que estaba cansada y que quería leer en la cama. Mientras su madre estaba sentada mirando fijamente a la pantalla del televisor, Sofía bajó a hurtadillas a llevar la carta al buzón. Al parecer, su madre estaba un poco preocupada. Desde que surgió aquello del conejo grande y el sombrero de copa, hablaba con Sofía de una manera completamente distinta a la de antes. Sofía no quería preocuparla, pero ahora tenía que subir a la habitación para vigilar el buzón. Cuando su madre subió sobre las 11, estaba sentada delante de la ventana mirando a la calle. ¿No estará sentada mirando al buzón?, preguntó. Miro lo que me da la gana, dijo ella. Miro lo que me da la gana. Creo que estás enamorada de verdad, Sofía. Pero si llega con una nueva carta, no lo hará en medio de la noche. ¡Qué asco! Sofía no aguantaba esa tontería del enamoramiento. Pero habría que dejar que su madre creyera que su estado de ánimo se debía a algo así. Su madre prosiguió. Él fue el que dijo aquello del conejo y del sombrero de copa. Sofía sintió con la cabeza. No consume droga, ¿verdad? Ahora Sofía sentía verdadera lástima por su madre. No podía permitir que se preocupara tanto por una cosa así. Por otra parte, era bastante tonto pensar que las ideas divertidas tuvieran que ver con las drogas. Los mayores son un poco tontos a veces. Se volvió y dijo: mamá, te prometo aquí y ahora que jamás probaré algo así. Y él tampoco consume drogas, pero le interesa bastante la filosofía. ¿Es mayor que tú? Sofía dijo que no con la cabeza. ¿De la misma edad? Dijo que sí. ¿Y le interesa la filosofía? Volvió a decir que sí. Seguro que es majísimo. Seguro que es majísimo, cariño, y ahora creo que debes dormir. Pero Sofía se quedó durante horas mirando al camino. Sobre la una tenía tanto sueño que los ojos se le iban cerrando. Estuvo a punto de acostarse, pero de repente vislumbró sobre una sombra que salía del bosque. La oscuridad era casi total, que había luz suficiente para poder distinguir la silueta de una persona. Era un hombre, y a Sofía le parecía bastante mayor. Por lo menos no era de su misma edad. En la cabeza llevaba una boina o algo parecido. Miró una vez hacia la casa,
pero Sofía no tenía ninguna luz encendida. El hombre se fue derecho al buzón y dejó caer dentro un sobre grande. En el momento de soltar el sobre, descubrió la carta de Sofía. Metió la mano en el buzón y sacó la carta. Al cabo de un instante, estaba ya otra vez en el bosque. Se fue corriendo hacia el sendero y desapareció. Sofía notaba cómo le latía el corazón. Lo que más hubiera deseado era salir corriendo tras él, aunque pensándolo bien, no podía hacer eso. No se atrevía a ir corriendo tras una persona desconocida en plena noche, pero tenía que salir a correr sobre el sobre. Eso sí que no lo dudaba. Al cabo de un rato, bajó la escalera a hurtadillas, abrió cuidadosamente la puerta de la calle con la llave y se fue hasta el buzón. Pronto estaba de vuelta en su habitación con el gran sobre en la mano. Se sentó sobre la cama, conteniendo el aliento. Pasaron un par de minutos y no se oía ningún ruido en toda la casa. Entonces abrió la puerta para ver si no estaba la mamá y volvió a cerrarla con seguro y abrió la carta y comenzó a leer. Era evidente que no recibiría ninguna contestación a su carta hasta el día siguiente. El mundo de Sofía